Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Media Lab Prado y a este seminario de objetos comunes, que, como ya sabéis, además es el inicio de un taller Interactivos 2015 que se va a desarrollar durante las 2 próximas semanas hasta el 16 de diciembre. Y bueno, queremos daros la bienvenida y deciros que queremos hacer todo lo posible para que esto sea una experiencia muy buena para todos los que vais a participar y que repitamos un poco pues, la atmósfera, el ambiente que se ha creado en otros talleres similares, talleres de producción de proyectos que sean abiertos, en los que cualquiera se sienta invitado a participar en esos procesos de discusión y de desarrollo en común. Y bueno, quería contar muy brevemente un poco de dónde viene este proyecto, que es fruto de la colaboración entre Media Lab Prado y otra organización, que es la Asociación Constant de Bruselas, con la que hemos mantenido pues, un intercambio de manera continuada desde que en 2010 participamos juntos en una red de intercambio de Media Labs europeos que se llamó Lab to Lab. Y bueno, esta colaboración se ha mantenido y ahora digamos que se materializa de nuevo en este proyecto de objetos comunes. Objetos comunes parte también de una serie de inquietudes compartidas entre las dos organizaciones, pero también entre muchas otras comunidades y organizaciones, que es una preocupación sobre hacia dónde va la cultura libre y cuáles son sus retos principales hoy en día. Principalmente con Femke Sneltin estuvimos discutiendo para la elaboración, la redacción de un proyecto para una subvención europea que entonces llamamos Objetos Solidarios, y también en colaboración con otra organización, con el Multimedia Institute de Zagreb, con Tomislav Meda, con Marcel Mars. Pues estuvimos discutiendo en una propuesta de este proyecto Objetos Solidarios. Identificábamos, muy en resumen, como 2 retos importantes en hacia dónde va la cultura libre. Uno que tiene que ver con la inclusividad y la diversidad, es decir, cómo podemos hacer que los procesos de producción, de difusión, de acceso en la cultura libre incluyan a más personas e incluyan una mayor diversidad de personas en todos los sentidos, en términos de género, de edad, de procedencia geográfica, económicos, de sensibilidades, de puntos de vista. Entonces, como uno de los grandes retos que deberíamos abordar. Y el otro de los retos, el segundo de estos retos, sería el reto de la sostenibilidad. No solo sostenibilidad en términos económicos, sino también en términos de relaciones humanas y de los cuidados. Entonces, siguiendo un poco estas ideas, no recibimos la subvención europea para la que pedimos para la que redactamos este proyecto, pero sí hemos querido continuar trabajando en esas ideas. Y ya en esta fase, con el comisariado de, por un lado, Susana Moliner, que está aquí conmigo y que va a hablar a continuación, y por otro lado, de Wendy van Winsberge, que está aquí también y que también va a hablar a continuación, pues ya se han estado trabajando también en estas ideas, pero contextualizándolas específicamente en el ámbito de la cultura material. Y bueno, pues aquí estamos con este proyecto de objetos comunes que, como va a explicar ahora Susana, tiene una serie de actividades y de hitos y de los cuales este es uno de ellos. Hemos tenido ya otro, el taller de funcionamientos, también Alma Orozco, que está aquí, que lidera ese proyecto, va a explicárnoslo a continuación, y vamos a tener otras actividades hasta marzo del año 2016. Y bueno, nada más. Sí, tengo que recordaros que hay traducción simultánea para aquellos de vosotros que necesitéis, porque las charlas van a ser combinadas en español y en inglés. For those of you that don't understand Spanish, if you want to take the simultaneous translation device, you can pick it up there. Y creo que nada más. Eso es todo. Dejo la palabra ahora a Susana Moliner para que nos siga explicando más sobre objetos comunes.
Gracias. Gracias a Laura, gracias Media Lab, gracias a Constant, Wendy y a todo el equipo de Media Lab Prado por haber llegado hasta aquí. Y nada, entonces explicar un poco la apuesta y la propuesta desde Objetos Comunes, que no dejaba de ser como pensar de una manera más crítica y un poco desplazando esa pregunta de la cultura material, de la cultura digital, desde otros ámbitos, desde otros entornos, desde otros espacios. Yo vengo de trabajar varios años en África del Oeste, en implementación de proyectos de cultura libre, de fabricación digital, en el caso de Dakar, donde comenzamos con un Fab Lab hace 2 años. Y cuando Laura me propuso, junto a Wendy, trabajar sobre este tema de cómo hacer más accesible o de qué manera tomar la cultura material y la fabricación digital en concreto como un agente transformador social y políticamente, me interpelaba mucho después de la experiencia y la práctica que había tenido en Dakar. Objetos Comunes, lo que es un proyecto que ha comenzado desde octubre, que va hasta marzo, intenta ver la parte del reverso. O sea, a mí me gustaba imaginar la imagen de un bordado, ¿no? Como el bordado, cuando bordas vas de un lado, pero la parte de atrás, el reverso de lo que es la fabricación, de la parte de atrás, la parte doméstica y relacional de la producción de objetos. Creíamos que era importante señalar que cuando fabricamos y hacemos cosas, se generan comunidades, se crean lazos, se crean vínculos que posiblemente tengan más importancia, o creemos que tiene ahí su aporte de empoderamiento ciudadano, que el propio objeto en sí. Entonces, la idea desde Objetos Comunes era señalar no solamente la cuestión técnica de cómo dar accesibilidad a los planos, a las propias máquinas, sino de qué manera la fabricación de objetos, en este caso, como siempre, hablamos desde la cuestión, desde lo digital, daba pie a encontrar una serie de canales de comunicación y de conexión entre diferentes comunidades y diferentes agentes que antes de esa fabricación de ese objeto no estaban presentes. Entonces, pues, y luego también pensamos eso, la parte esta del compartir, de lo común, y también lo común en la parte, que ya lo hablamos mucho con Wendy, de que la impresora 3D tiene que ser tan cercana y tan doméstica de alguna forma como un microondas, o sea, como artefacto ¿cómo podemos hacer para que una impresora 3D sea cercana y pueda ser accesible a cualquier ciudadano? Entonces, para explicaros un poquillo más en concreto cómo aterrizamos el proyecto, tiene 3 ejes de investigación. Por un lado está funcionamientos, que explicará un poco más Alma Orozco, por otro está interactivos y por otro GriGriPixel. Todos son unos nombres así un poco raros, pero en el fondo nos pareció interesante cómo podemos reflexionar y pensar críticamente esa producción de objetos si situamos la pregunta desde otros cuerpos, otras modas de entender el diseño cuando responde a unas necesidades específicas de diversidad funcional de las comunidades. En este caso, el proceso de investigación lo llamamos funcionamientos, cuerpos diversos, que luego Alma nos va a contar y que ya terminó el taller y que justo el jueves presentan los proyectos. Por otro lado, había otro nodo de investigación que comienza hoy, que es interactivos, que es ya una convocatoria que desde hace 6 años se lleva a cabo aquí en Media Lab, y de alguna manera era cómo pensar junto a Josian, César y Wendy, que están por aquí, que van a hablar también durante el seminario, podemos hacer más accesible esos planos, podemos llegar más allá del prototipo en la producción de objetos en las máquinas digitales, cómo podemos hacer que eso realmente pueda llegar a una comunidad que vaya más allá de la comunidad de especialistas, que muchas veces creemos que esto de la tercera revolución industrial, ¿no? El hecho de tener la capacidad de producir objetos, tiene un efecto real en la sociedad y en las comunidades interesadas y afectadas por la producción de objetos. Y por otro lado, teníamos otra cuestión que yo llevaba del brazo y en el bolso desde hacía mucho tiempo, era cuando todos esos procesos y esas máquinas de producción de objetos con planos que tú puedes descargarte desde Bruselas, los puedes hacer en Madrid, ¿qué
qué necesidad y qué retos se lanzan cuando los contextualizamos y los ubicamos en otras cartografías, en otros espacios geográficos. Entonces, la idea es invitar a diferentes agentes de la cultura libre africana, que será gente que venga de Lomé, Bamako, Casablanca y Dakar, para trabajar aquí con colaboradores en Media Lab Prado durante Grigri Pixel, para trabajar un prototipo, un artefacto que implementaremos en un contexto muy concreto, que es un descampado que hay en Dakar. Entonces, cómo esas máquinas que pueden hacer muchas cosas se complejiza cuando lo ubicamos en un sitio donde hay polvo, hace calor, el recambio de piezas no es tan fácil. Entonces, de alguna manera es como lanzar preguntas desde esos espacios a la posibilidad infinita de fabricación con estas máquinas, pero al mismo tiempo es cuál puede ser la aportación y claves que pueden dar esos espacios a estas preguntas. Y todo esto se va hilando con una exposición que tenéis ahí abajo, que va recogiendo todos esos prototipos que producimos en esos nodos de trabajo y que se articula a través de un recetario, que no sé si algunos, donde se va a ir compartiendo cada uno de los objetos, la parte experiencial y la parte técnica de la producción de esos objetos, en el sentido de que cuando fabricamos algo no solamente necesitamos unas máquinas, no solamente necesitamos unos planos, no solamente necesitamos unos materiales y unos saberes muy específicos, sino que ese objeto, en ese lado de la receta experiencial, que es el otro lado del objeto, responde a unas necesidades concretas de una comunidad y de cómo esa fabricación de ese objeto ha creado unos vínculos, ha creado unas comunidades que muchas veces pueden ser incluso más interesantes que el objeto mismo. Y luego también con la idea de rescatar esa parte más sensorial, más experiencial, y nos gustaba, con Laura lo hablábamos, como intentar entender como una posibilidad de imaginar una universalidad desde abajo, ¿no? Esa sensación de lo común, de las prácticas que crean comunidad más allá desde nuestros aspectos puramente culturales, de sexo, de género, sino el hecho de cuando tú haces algo con alguien, independientemente de su origen, de su clase, etcétera, se produce algo diferente que va más allá de una cuestión identitaria. O sea, cómo el hacer va más allá y va más allá del ser, de una identidad cerrada. Y después de todo esto que os he comentado, para un poco ubicar el contexto del seminario, hemos invitado a gente que nos parecía interesante, que justamente pensaba lo que la cultura digital y la cultura material desde una perspectiva crítica, feminista. O sea, hemos querido justamente en eso de los lazos, los contextos donde se producen las cosas son tan importantes como la cuestión más técnica, y tenemos aquí personas que piensan desde esta forma. Y luego la parte más de la parte pública, social y política que tienen estas máquinas, si realmente hay un interés por parte de los organismos públicos para poder acercar esa tecnología a las vecinas y vecinos de nuestras ciudades, para que salga un poco de la cuestión de los expertos y expertas de la cultura maker, ¿no?, que se habla. Creo que nada más así o sea, todo este seminario, lo que justamente, ojalá que nos acerquemos un poquito, porque también estas cosas, haciéndolo, porque si no estamos aquí un poco disgregados, hacer preguntas, cortar cuando sea, para que lo que queremos es crear un diálogo y un debate en torno a estas preguntas. Y habrá comidas, eso no sé si lo has dicho, pero bueno, que es verdad. Recuerdo que abajo en la cantina tenemos comida para todos los participantes y ponentes, o sea que también es una apuesta también de que en esos espacios un poco informales son donde se hacen esos lazos y esos vínculos, más allá que en el seminario donde contamos estas cosas. Y luego el jueves por la tarde, al final del seminario, haremos la presentación de los prototipos que se han desarrollado en funcionamientos y que nos va a contar luego Alma, con un pequeño vino y una fiestecita de final de seminario, a la que también os invitamos y que os lo apuntéis. Y creo que nada más. Voy a pasar a Wendy, ¿no? No, Alma. Y luego voy a ir presentando poco a poco los diferentes ponentes. Gracias.